Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel, hermanos también de la Iglesia de Jesucristo Monte del Señor en Ciudad de México. Queremos bendecir a cada uno de los hermanos en Cristo que cada vez que tenemos una transmisión nos honran y nos dan su atención, nos disponen de su tiempo para poder oír el mensaje de la bendita palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Damos gracias al Señor por llegar nuevamente a este día, domingo, en el cual nosotros vamos a ministrar la Santa Cena. No se olvide, para que usted prepare los elementos, el pan y el vino, y lo pueda tener ahí juntamente con su familia. Si todavía no lo ha hecho, porque no sabía, quisiéramos recordarle que este domingo tendremos la administración de la Cena del Señor al finalizar el mensaje. Inmediatamente, sin cortar la transmisión, por supuesto, estaremos compartiendo con usted todos juntos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, ahora por este medio, la administración de la Cena del Señor. También queremos saludar a los hermanos que se encuentran probablemente ya sintonizando también en los discipulados del hermano Esaú, el hermano Edwin, allá en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Sabemos que la Iglesia de Cristo Betel en Denver también tiene su culto ya en su templo, allá en la hermosa ciudad de Denver. Saludamos al pastor Carlos Martínez y a la congregación. Y por supuesto también saludamos a hermana Martita Manrique del discipulado de Ciudad de México. Yo sé que los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Monte del Señor nos pidieron 5 minutos desde que inicia la transmisión, desde el momento en el que se les trasladó el enlace. Espero que ya lo tengan para que nosotros junto con ellos en comunión, qué lindo es estar en comunión los hijos del Señor. También saludamos a su pastor Alex Corzo, que confiamos en el Señor que su salud sea completamente restablecida lo antes posible. Vamos a aprovechar unos minutos para hablar con el Señor, para pedirle a Él que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos hable, que nos envíe por su gracia y su misericordia su bendita palabra esta mañana. Que podamos ser llenos todos del Espíritu Santo, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, que no haya ningún estorbo que se interponga para poder oír su palabra y que el corazón esté, por supuesto, dispuesto, el corazón esté preparado para que la palabra del Señor pueda llegar a la presencia de cada uno de nosotros, que siempre estemos listos y preparados para oír su bendita palabra. Padre, gracias. En esta hora te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles, tú siempre estás cerca de cada uno de tus hijos. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Gracias porque tú has sido nuestro escondedero, tú has sido nuestro baluarte. Señor, tú has sido nuestro castillo fuerte, tú has sido nuestro escudo, y por eso nosotros a ti te damos toda honra, a ti, Señor, te damos toda gloria, y te pedimos, Señor, que en esta mañana de comunión, no como estábamos acostumbrados antes, que tal vez hoy extrañamos fuertemente, pero antes también quizá había llegado el acomodo, pero hoy a través de estas circunstancias donde no podemos, Señor, salir de nuestros hogares este día domingo por restricción de gobierno, queremos aprovechar este día completo que ya empezó, Señor, desde el tiempo de oración de las 9, y seguramente algunos que se levantaron temprano también, desde ese momento, Señor, se buscó la comunión contigo. Y gracias, Señor, porque este será un domingo donde juntamente con la familia, con hermanos amados de diferentes lugares, tendremos, Señor, la oportunidad de venir delante de ti, Señor, con el
la disposición, con el ánimo listo, Señor, para oír tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor. Permite, Padre, que este vaso pueda ser usado por ti. Que este vaso, una vez más, Señor, a través del auxilio tuyo, el auxilio de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, transmitir con integridad, transmitir tu bendita palabra, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, Señor, dándote gracias por tu gran misericordia. No sé si tenemos alguna retroalimentación, si ya los hermanos de la Ciudad de México, de la Iglesia de Jesucristo Monte del Señor, están conectados con nosotros. Ellos están haciendo un enlace, me parece que vía radio y también vía YouTube o vía Facebook. No alcanzo a leer, pero tal vez mi asistente logra leer los chats, o si el hermano Mayro nos da una retroalimentación para iniciar con el mensaje de la palabra. Así que mientras eso sucede y tenemos esa retroalimentación, yo quisiera que usted, juntamente conmigo, tenga abierto el libro de Job. Ese libro tan interesante, el libro de Job, que siempre tiene muchas enseñanzas. Saludamos entonces a todos los hermanos de Iglesia de Jesucristo Monte del Señor, allá en Ciudad de México, y por supuesto a todos los hermanos de casa. Les saludamos en el amor del Señor, para que todos nos gocemos juntamente, como dice la Escritura, como dice el Salmo, yo me alegré, y que nos alegremos con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Abierto entonces la Biblia, ahí en el libro anterior al libro de los Salmos, así que usted puede abrir la Biblia a la mitad y va a encontrar rápidamente, antes de los Salmos, el libro de Job. Desde temprano yo le pedí al Señor que Él hablara a mi corazón, porque creo que esa es la manera como nosotros los ministros debemos de buscar para que el Señor, que conoce las necesidades del pueblo de Dios, lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, lo que está sufriendo, lo que está enfrentando el pueblo de Dios alrededor del mundo, ya que un mensaje en las redes sabemos que puede llegar a muchos lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, una pregunta que vino a mi corazón desde muy temprano, hermanos amados, fue la pregunta, o es mejor dicho la pregunta, ¿por qué esperar en Dios? ¿Por qué esperar en Dios en tiempos difíciles? O sea que el tema de esta mañana es una pregunta que espero que el Señor a cada uno de nosotros nos la conteste. ¿Por qué esperar en Dios y no esperar en otras cosas en tiempos difíciles? Y es que usted recordará que el domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar sobre la circuncisión del corazón. Los que tuvieron la oportunidad de ver este mensaje, si no en vivo, tal vez más tarde el día domingo, algunos me dicen que les cuesta por su internet conectarse, o si lo hicieron durante la semana, creo que recordarán que hablamos sobre el Deuteronomio, basados en el quinto libro del Antiguo Testamento, el Deuteronomio, donde vimos que Moisés le habla a su pueblo y trata de volverles a explicar, volverles a enseñar todo lo que el Señor les había trasladado precisamente en todo ese recorrido de Egipto a Canaán. Y es interesante, hermanos amados, porque usted recordará que yo le invité a leer el capítulo 28 del Deuteronomio. No sé si alguno de ustedes lo hizo. Yo puedo pensar en mi mente que hay un hermano que seguramente él sí lo hizo, de leer todo el capítulo 28. Tal vez le dio la curiosidad. Pero ahí el Señor habla
en los contextos de subir al monte de la maldición y subir al monte de la bendición. Y ahí en el capítulo 28 enlista primeramente todas las bendiciones que van a venir para aquel que guarde la palabra del Señor, que guarde sus mandamientos, que los ponga por obra. Pero me llama mucho la atención que la lista de las maldiciones es mucho más larga, quizás el doble de todo lo que Dios le dice a Israel, si por el contrario no pone por obra los mandamientos, la palabra que les ha sido revelada y que Moisés ahí en el Deuteronomio les está recordando antes de entrar precisamente a lo que es el propósito de Dios para el pueblo de Dios, entrar a Canaán. Entonces, si usted no lo hizo, yo lo invito nuevamente a que lo pueda hacer para que realmente el Señor hable a su corazón. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención que se ha dado en los últimos días y tal vez los últimos años, en la mayoría de ministros que enseñan sobre lo que es la teología de la prosperidad, es que se van al Deuteronomio capítulo 28. Claro, tienen otros versos, otras porciones de la Biblia, muchas del Antiguo Testamento, no siempre toman versos con mucha profusión del Nuevo Testamento, pero ellos agarran el verso número 13 del capítulo 28 de Deuteronomio. Hermano Sergio, usted nos dijo que íbamos a hablar sobre el libro de Job. No me he ido del tema, no se preocupe, solo estamos introduciendo el tema, pero ese verso se lo quiero leer, porque es un verso que, como le digo, aquel que le gusta lo que es la teología de la prosperidad, siempre cita y a la gente le gusta, la gente aplaude, la gente se siente gozosa. Y dice Deuteronomio 28:13, Jehová te pondrá por cabeza. Yo me imagino que si estuviéramos ya en el templo, muchos dijeran, amén, el Señor me quiere poner a mí por cabeza y no por cola. Es un pasaje que se habla con mucho énfasis, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, y aquí viene el sí condicional, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Por supuesto, es palabra del Señor. Pero a veces el sobreénfasis que se hace de un verso y que muchas veces no se explica y no se usa con todos los contextos puede hacer que alguien llegue a conclusiones equivocadas. Por esa razón, hermanos amados, en esta ocasión yo quiero a usted informarle, hermano amado, la importancia de poder entender que tenemos que interpretar la bendita palabra del Señor en todo el contexto de la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo para que Él hable a nuestro corazón y de esa manera nosotros podamos, hermanos amados, estar cerca de lo que el Espíritu, yo no diría cerca, sino que en el momento exacto, en la interpretación exacta de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Por qué empecé hablando acerca de el énfasis que muchas veces se puede hacer, especialmente en el capítulo 28 en cuanto a las bendiciones? Porque cuando vienen calamidades, cuando viene sufrimiento, cuando vienen situaciones difíciles en la vida, como le sucedió a Job, es muy difícil para estos ministros que enfatizan esto y para muchas de los que abrazan, que son millones y millones de personas que abrazan la teología de la prosperidad porque quieren ser cabeza y no quieren ser cola, quieren estar encima y no quieren estar abajo, porque obviamente es mucho más cómodo leer el libro de Job y especialmente lo que vamos a tratar de abordar hoy, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Es algo que no pueden explicar. Porque muchas veces ellos dicen que si tú tienes problemas, si tú tienes enfermedad, si tú tienes escasez, si llegó a tu vida pobreza, si estás en la quiebra, si no tienes trabajo, si te dejó la esposa, se destruyó el hogar, es porque tú estás en pecado.
Generalmente se da una respuesta muy dirigida, muy específica, que lo que te está sucediendo es porque estás en pecado. Pero yo quiero entonces empezar leyendo el capítulo 1 de Job, desde el verso 1, para que tú medites, hermano amado, precisamente en lo que dice la palabra del Señor. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira qué interesante lo que Dios dice acerca de este hombre. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor hablara eso de cada uno de nosotros? Yo creo que sentiríamos un gozo profundo de saber que Dios dice eso de nosotros. Este hombre, dice, era perfecto. Por supuesto, cuando nosotros vamos al original nos damos cuenta que este término de perfección nos habla a nosotros de que Job era completo, que Job era íntegro, que Job era un hombre gentil. Aquí hay una palabra donde dice que precisamente era muy querido Job, eso lo involucra esa palabra en el original, que era quieto y que era recto. Y nuevamente dice perfecto y recto. Usted nota cómo Dios realmente está hablando y está estableciendo el perfil de este hombre del cual el Señor se sentía gozoso, se sentía casi podríamos decir orgulloso, pero esa palabra no la podemos usar en este sentido al aplicársela a Dios, porque Él no tiene orgullo. Se sentía como un padre se siente bendecido por un hijo. El Señor hablaba acerca de Job, que era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que nosotros podemos, hermano, también decir que somos temerosos de Dios y apartados del mal? Bueno, es interesante entonces darnos cuenta que cuando Dios habla de esa manera, la Biblia un poquito más adelante nos dice en el verso 6, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es llamativo, hermanos amados, que dice que dentro del desfile de los hijos de Dios que vienen a presentarse delante de Jehová, seguramente para dar informes. No quiero caer en la tentación de hablar un poco acerca de esto porque no tengo mucho tiempo. Y tenemos que avanzar y abarcar varias cosas de este pasaje. Pero lo que sí llama la atención, y usted se estará preguntando, especialmente si oye por primera vez esto, es cómo es posible que Satanás, cuyo nombre significa, ¿se recuerda usted? El adversario. Y los que son muy cuidadosos en los idiomas originales, me llamó la atención que cuando habla aquí de Satanás, note que en nuestro idioma español, en la traducción, pareciera que fuera un nombre propio, pero en el original hebreo aparece un artículo antes de esa palabra, Satanás. De tal manera que nosotros realmente deberíamos de leer el Satanás. Y como su nombre, como ya lo dijimos, esa palabra lo que significa es el adversario, entonces realmente nosotros deberíamos de leer vino el adversario. Enfatizando con ese artículo más la función más que el nombre propio de este personaje. Ahora, la pregunta que uno se hace y uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo es posible que delante de Dios llegue este personaje? Pero la Biblia así lo presenta y dice el verso 7, y dijo a Satanás, o Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Note que hubo un diálogo. Para nosotros Dios y el diablo, Dios y Satanás, pareciera que fueran dos titanes poderosos, pero eso es un dualismo.
Realmente nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Y Satanás, nos vamos a dar cuenta que a la larga es solamente un instrumento que Dios utiliza en determinado momento. Yo sé que también eso puede causarle a usted un poquito de confusión, especialmente en la época que estamos viviendo del coronavirus, del COVID-19, que está afectando al mundo entero. Y que sepan mis hermanos de México que hemos estado orando también por toda la República de México, sabiendo que hay situaciones muy difíciles, y oramos porque el Señor nos guarde de la misma manera que aquí en Guatemala y cualquier otra parte del mundo. Pero dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, porque la pregunta fue, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Eso nos indica entonces cómo los hijos de Dios, probablemente diseminados en todo el universo, en el caso de Satanás, le interesaba recorrer la tierra, rodear la tierra. Acuérdense que son seres que tienen poder, pero nunca vamos a nosotros equiparar a este personaje con Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, nosotros podemos ver en Ezequiel 28, cuando fue creado este personaje, cuando salió de las mismas manos de Dios, fue formado por Dios, hasta que, como dice también Isaías 14, se encontró en él maldad. Y entonces, es un instrumento, pero un instrumento que el Señor puede utilizar o le puede permitir actuar bajo su permisión, como lo vamos a ver ahora también. Entonces, es interesante que el Señor aprovechó y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Si por un momentito nosotros quitáramos aquí el nombre Job y pusiéramos nuestro nombre, yo le aseguro que nos pondríamos a temblar. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Vuelve a repetir lo que al principio inicia el libro. Pero aquí es donde viene, hermano amado, en el verso número 9, la pregunta que me abre a mí la siguiente inquietud. ¿Por qué usted, que me escucha, y yo, tememos a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos en relación con Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, aún a pesar de no podernos reunir, sintonizamos a través de cualquier aparato? En esta mañana sintonizamos esta página para poder oír acerca de Dios. ¿Qué es lo que nos interesa acerca de Dios? Pero la pregunta muy puntual es, ¿por qué le tememos a Dios? Porque eso fue lo que el enemigo, en ese diálogo extraño, si usted quiere, con Dios, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire qué pregunta más tremenda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y con esa pregunta, lo que está tratando de decirle Satanás al Señor es que Job le teme a él, está en relación con Dios, le obedece a Dios al punto de ser íntegro, de ser recto, de seguir en los caminos del Señor, que es lo que nosotros anhelamos hacer y esperamos en Dios, que a pesar de las circunstancias difíciles. Por eso el tema es, ¿por qué esperar en Dios en tiempos difíciles? ¿Por qué no dejar mejor que si nosotros no estamos recibiendo lo que esperamos de Dios, si no están viniendo las respuestas que nosotros quisiéramos que Dios nos diera, si no se están dando los milagros que nosotros queremos que Él haga en nuestras vidas o en la vida de nuestros familiares, especialmente en el campo de la salud, ¿valdrá realmente la pena esperar en Dios? Y lo tremendo es que Satanás abre una inquietud, abre un interrogante. Y todavía dice, ¿no le ha acercado alrededor de él, o alrededor a él, y a su casa,
y a todo lo que tiene. Note que aquí el enemigo, que el Señor reprenda a este personaje, tiene conocimiento. Y aquí queda plasmado lo que a nosotros nos debe dar gozo de saber que Dios hace cercos alrededor de cada uno de nosotros. Porque primero habla en lo individual, dice, no le ha cercado alrededor a él. Hay cercos individuales. A su casa, es decir, a su esposa, a sus hijos, su familia, también hay cercos colectivos. Me parece que si Dios cerca a una cabeza, Dios también está cercando a su familia. Pero también el Señor cerca nuestros bienes. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios o le puede dar un aplauso ahí donde está, porque espero que no esté demasiado tímido ahí en la intimidad de su hogar, hermanos amados. Entonces, note que tenemos que saber que cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay pruebas, cuando hay ataques, cuando hay situaciones como las que se están viviendo, porque la enfermedad, las medidas gubernamentales ha traído consecuencias en la economía individual y colectiva, las familias están en situaciones complicadas, dice la Biblia que el Señor hace cercos. Ahora, si usted se encuentra enfermo, y no necesariamente del COVID, aunque eso es lo que de alguna manera está afectando. Si usted se encuentra escaso, si usted está enfrentando diferentes situaciones, amado hermano, usted se estará preguntando, hermano Sergio, ¿y entonces por qué el cerco a mi vida está abierto? Y el enemigo me atacó. Y las circunstancias difíciles llegaron a mi vida. Yo no esperaba eso. Yo empecé el año muy gozoso, orando al Señor, recibiendo el año en mi casa, confiando en sus promesas, y nunca me imaginé que iba a enfermarme. Otros pueden decir, hermano, yo nunca me imaginé que iba a perder a un ser muy cercano a mí, un ser amado. Yo no me imaginé que iba a pasar eso. Yo no me imaginé, hermano Sergio, que iba a perder el trabajo. Y usted puede ahí poner en la lista de lo que estamos hablando aquellas circunstancias difíciles que llegaron como río y le hace a usted repensar y meditar, Señor, ¿será cierto que tú me has cercado y has cercado a mi familia y has cercado mis bienes? Yo quiero decirle que esto es palabra de Dios y debemos de creerlo. Y lo que está haciendo el enemigo es solamente traer delante del Señor la razón por la cual él no podía atacar a Job. Yo estoy seguro que cuando él recorría la tierra andaba buscando a aquellos que temían a Dios, y cuando encontraba a Job seguramente se llenaba de enojo, se llenaba de ira y quería destruirlo, pero no podía porque el Señor le tenía cerco. Y por eso, de alguna manera, siendo el acusador de nuestras almas, siendo el que está frente a nosotros como un hermano adversario, yo quiero que usted sepa que el mundo de los espíritus es real. Yo sé que muchas personas creen que el diablo es una caricatura con cacho, con cola, vestido de rojo. Y aquí en la usanza o en las costumbres guatemaltecas, que el 7 de diciembre se hace una especie de piñata con la efigie de ese personaje y la queman creyendo que así sacan al enemigo, a los malos espíritus de las casas, que es realmente una tontería, es una costumbre, obviamente que no es bíblica, pero este personaje es real, la Biblia lo presenta. Y desde el mismo libro de Génesis nosotros vemos cómo la serpiente hizo que Eva fuera engañada y luego que ella llevara a Adán también a que juntos tomaran ella primero pecó y luego pecó Adán. Y usted conoce todo eso muy bien, pero lo cierto es que él está desnudando una verdad maravillosa cuando nosotros la meditamos, y por eso la pregunta sigue ahí en el ambiente: ¿por qué Dios en tiempos difíciles? Porque, hermano amado, Él nos ama. Y porque nos ama ha hecho cerco alrededor de nosotros. Pero entonces, ¿qué sucede cuando las circunstancias difíciles realmente llegan y tocan nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Ahora, otra pregunta que yo le quiero
traer y quiero exponer en esta mañana es: cuando esas circunstancias difíciles llegan, ¿cómo actuamos nosotros cuando vemos que el cerco que ya estamos viendo aquí en la palabra no funciona? Tal vez nosotros no sabemos por qué razón no funciona el cerco. En el caso de Job, nosotros nos damos cuenta que sigue diciendo el verso 10, dice: a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Hay cerco en el trabajo de tus manos. Por eso aquel que se ha quedado sin trabajo dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si pasa un mes, si pasan 2 meses, si pasan 3 meses, o ya quizá pasó un año y no hay trabajo, y hay escasez y hay situaciones bien difíciles, ahí es donde el enemigo empieza a lanzar dardos a nuestra mente. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Se acuerda que en el Deuteronomio, todo aquel que guardaba la palabra del Señor, sus mandamientos, venía un listado de bendiciones? Job conocía acerca de eso y por eso agradaba a Dios. Por eso el Señor se sentía gozoso con Job. Probablemente el Señor también se ha sentido gozoso con nosotros. Ojalá eso sea así, tengamos testimonio. Pero en el Deuteronomio vemos que si se cumplía la palabra, venían bendiciones. Pero aquí vemos el ejemplo. Por eso tenemos que interpretar con todo lo que la Biblia dice, las circunstancias de nuestras vidas, y oír la voz del Espíritu Santo, que de una manera particular nos quiere hablar. Y quiere que nosotros no nos desanimemos. Y quiere que nosotros sigamos perseverando. Y quiere que nosotros sigamos esperando en Él. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hasta este verso y todo lo que Job tenía es un buen personaje, es un buen argumento para la teología de la prosperidad, con la que empecé hablando al inicio. Pero lo que sucede después ya no es un buen argumento. Por el contrario, puede, hermano, quitar las bases de aquellos que creen que Dios, en relación con nosotros, lo único que quiere es prosperarte económicamente, prosperarte materialmente. Y si eso ya no sucede, lo que generalmente pasa es que te dicen que andas mal, que andas en pecado. Ese es el concepto. Pero Job, como lo vamos a ver, no había pecado contra Dios cuando le vinieron calamidades. Probablemente tú que estás enfrentando una situación difícil, estás examinando tu campamento. Estás chequeando si no hay algo que se te haya escapado. Estás viendo si no se escapó algo en tu esposa o en tus hijos. Si tú eres un cabeza de hogar. Y cuando examinas el campamento y dices: no, Señor, yo no he hecho nada que debiera de ser merecedor de situaciones que están viniendo a mi vida. Entonces ahí viene, hermano, la perplejidad. Ahí vienen las dudas. Y el enemigo aprovecha esas circunstancias para incluso sacar de la comunión a las personas. Sacar de la comunión a los jóvenes. Muchos jóvenes en los momentos difíciles, cuando no tienen un verdadero cimiento, empiezan a creer que no vale la pena lo que sus papás han hecho. No vale la pena lo que ellos han intentado también hacer, y que mejor es no seguir en comunión con Dios. El verso 11 dice: pero extiende ahora tu mano, sigue diciendo el enemigo, y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué Satanás decía esto? Porque probablemente lo había visto en otras personas. Probablemente en sus largos recorridos se había dado cuenta que las personas eran fieles a Dios solamente cuando las cosas funcionaban bien. Hermano, tenemos que hacer un autoexamen en este momentito. ¿Realmente nosotros estamos bien con Dios, anhelando servirle, anhelando caminar, agradándole a Él como lo hacía Enoc solamente cuando hay dinero en el banco?
solamente cuando gozamos de buena salud, solamente cuando estamos en un buen puesto en la empresa, o si tenemos empresa propia que va en grande bonanza y grandes ganancias. Ahí es donde nosotros nos sentimos muy cerca de Dios. Y cuando es todo lo contrario, tendemos a apartarnos. Desde muy joven, desde muy niño, los que me conocen saben que yo llegué a los caminos del Señor desde los 11 años. Eso me hace pensar que son 49 años de recorrido en Cristo. Y he visto tantas cosas y he visto, aún ahora como ministro de Dios, en los años que el Señor me ha permitido servir a otros, conocer familias, verlas en su caminar, he notado que sí hay muchos hijos de Dios que cuando las cosas se ponen difíciles se apartan. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que hacen es irse de esa congregación o irse de la comunión. Hoy lo más fácil es pues ya ni siquiera veo los cultos, ya ni siquiera hago esto ni hago lo otro, ¿para qué? No vale la pena. Cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llega la prueba, como le va a venir a Job, a través de estos argumentos que él trata de presentarle al Señor, noten lo que el Señor dijo, porque cuando leemos el verso 12 nos quedamos también perplejos y dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, se van a abrir los cercos que Dios pone alrededor de sus hijos, he aquí, todo, óyeme bien, todo lo que tiene, es Dios. Dios que ha protegido a Job y a su familia. Dios que lo ha prosperado de una manera que era admirado en su tiempo, en el lugar donde vivía, por sus familiares, por sus amigos. Todo lo que tiene está en tu mano. En otras palabras, el cerco alrededor de él fue quitado, el cerco alrededor de sus hijos fue quitado, y su esposa, su familia, el cerco alrededor de todo lo que tenía. Solamente no pongas tu mano sobre él. Eso quiere decir que el Señor iba a permitir que lo que tenía fuera quitado, permitiendo una prueba. Por eso cuando uno va al original en el Nuevo Testamento, cuando habla de prueba y habla de tentación, uno se sorprende que la palabra que se traduce prueba y se traduce tentación es la misma. Y los que traducen tienen que usar el contexto para poder definir si van a poner prueba o van a poner tentación. Porque dice que Dios no tienta a nadie. Él mismo no es probado de nadie. Así que cuando Dios permite una prueba, ahí se tiene que traducir prueba cuando viene de Dios, pero cuando el enemigo está actuando siempre a través del permiso de Dios alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestras cosas, alrededor de nuestra familia, es tentación. Así que es un término que cuando están sucediendo las circunstancias en nuestra vida, para Dios es una prueba, pero para el diablo es una tentación. Y nosotros tenemos que estar convencidos de lo que la Biblia dice, que el Señor no va a permitir una tentación que no sea humana. Y dice que juntamente con esa tentación, que para Él es prueba, nos va a dar la salida. Entonces nosotros debemos, hermanos amados, frente a estas circunstancias como las que le acontecieron a Job, que obviamente son sumamente difíciles, pero hoy estamos viviendo tiempos complicados. Y entonces nosotros vemos que dice, y salió Satanás de delante de él, y por razones de tiempo no voy a leer este pasaje, léalo despacio, yo sé que usted lo conoce, pero llama la atención que en el verso 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. En un día, Satanás, con el permiso de Dios, eso no se le olvide, hizo que Job perdiera su familia, perdiera sus bienes, perdiera todo lo que él
realmente había visto como una bendición en su vida. Aunque nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que esas son añadiduras. Y aunque Job tal vez no lo menciona de esa manera, vemos que cuando las añadiduras se fueron, Job se mantuvo fiel. Y por eso la pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿cómo actuamos cuando por algún propósito? Porque Dios siempre tiene un propósito, hermano, tiene una razón. Es quitado el cerco individual de la casa, familia y de los bienes. ¿Cómo actuamos cuando estamos enfermos? ¿Cómo estamos actuando frente a la adversidad? Esa es la pregunta que nos trata de plantear este libro, con varios capítulos, pero hoy solamente estamos entresacando algunos versos. Tú que eres empresario, ¿cómo actuarías si llegas a la quiebra? Yo sé que muchos empresarios, no solo en Guatemala, en México, Estados Unidos, en el mundo entero, quizá los pequeños empresarios, los medianos empresarios están al punto de la quiebra, porque tuvieron que cerrar. Estás pensando: Señor, ¿qué voy a hacer? Pero también vienen pensamientos: Señor, si tú siempre me has ayudado, ¿por qué ahora tú no me ayudas? ¿Cuál es la razón por la cual tú no me ayudas? Veo que muchos se interrumpió la transmisión, pero vamos a esperar un momentito para que los demás se vayan conectando nuevamente. Gloria a Dios. Yo sé que a veces el internet nos complica, pero lo que te quiero decir, ya casi la mayoría están nuevamente en la transmisión. Lo que te quiero decir es: frente a la enfermedad, frente a la quiebra de una empresa, frente a la falta de empleo porque me despidieron, frente a las situaciones que se dan en los hogares cuando estas cosas suceden, porque acuérdate que el hombre en crisis, el joven en crisis, las amadas hermanas en crisis, sacamos lo que tenemos adentro. Y por eso a veces en los hogares hay inestabilidades. Este tipo de situaciones están causando diferentes conductas. Aquí en Guatemala se habla mucho de violencia doméstica. Por todas estas circunstancias. Por eso, ¿cómo estamos actuando frente a esta situación? Usted recordará que cuando iniciamos los cultos virtuales hablamos de los 2 caballos que empezaron a cabalgar o que están cabalgando en diferentes ritmos, pero que así como una mujer que está encinta, sus dolores se van haciendo cada vez más rápidos y cada vez más fuertes. El caballo negro, que es el tercer sello, y el cuarto sello, que habla de pandemias, que habla de por lo menos 4 formas de morir, donde la cuarta parte de la tierra muere. Algunos recordarán ese mensaje y si no lo pueden encontrar ahí en nuestra página. Pero yo me ponía a pensar, hermanos amados, que así como ese caballo amarillento, verde amarillento, verdoso en el original, nos habla de situaciones como las que se están viviendo ahora, que por supuesto tenemos que entender que ese sello cada vez se va a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte, y en ese sentido podemos pensar que tal vez esta no es la única pandemia que puede venir sobre la tierra. Hermano Sergio, no hable así porque eso me pone más preocupado. Pero el caballo negro habla de una depresión económica. Y de hecho, los índices en los países están indicando, hermano amado, que el resultado de la situación actual, y por eso el deseo de abrir los países, ya casi sin importar que todavía el virus no se haya ido de los países, tiene afectado a los gobiernos y hay una gran presión para hacerlo, aún en contra o a costa de las personas más vulnerables en una sociedad. Pero ahí estamos también los hijos de Dios. Ahí están aquellos que están trabajando en empresas que están tomando decisiones. Ahí están aquellos que tal vez son micro o pequeños empresarios y están pensando qué es lo que está sucediendo. Si antes el Señor a mí me guardaba.
Usted se puede meter un ratito en los zapatos de Job cuando le dieron todas estas noticias en todos estos versos del capítulo 1. Si me acompaña a los versos finales del capítulo 1, dice en el verso 20. Acompáñeme al verso 20 del capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que él dice: entonces Job se levantó. Esa fue la reacción de Job. Yo no sé cuál está siendo su reacción. Y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Cosas que hablaban de luto, hablaban, hermano, en la cultura de los tiempos de Job, hablaba hacer estas cosas de sentir un gran pesar, y se postró en tierra. Pero a mí lo que me gusta mucho y que usted lo debería subrayar es la última palabra del verso 20 que dice: y adoró. Él no se puso a pelear con Dios. Él no se apartó de la comunión con Dios. Él no se puso a abrir su boca para decir, lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de incertidumbre, ir en contra de Dios, que muchas veces la naturaleza humana tiende a hacer eso. Sino que dice que adoró, se postró. Y lo que dice en el verso 21 es maravilloso, hermano, porque nosotros frente a estas situaciones vimos, me parece el viernes, acerca de la importancia de que de lo profundo del corazón habla la boca. No permitamos amarguras, no permitamos aplicarle ningún despropósito a Dios, no permitamos pensamientos que quieren, hermano, alejarnos de la comunión con el Señor. Y dice el verso 21, esto indudablemente tuvo que haber venido bajo revelación para Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, diciendo una gran verdad, y desnudo volveré allá. Ese verso, esas pocas palabras, esas frases cortas, hablan de una tremenda verdad que a nosotros los hombres se nos olvida. Que venimos sin nada y salimos del vientre desnudos, sin ropa, sin zapatos, sin nada. Claro, usted puede decir, bueno, aquel que es el hijo de un gran empresario, un gran profesional, de una familia de mucho dinero, pues ese niño salió desnudo, pero inmediatamente lo vistieron y le dieron lo mejor. Pero quiero que usted entienda lo que Job entendió. Aún en circunstancias difíciles, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos revela. Jehová dio. Usted y yo tenemos que saber que todo lo que usted pueda tener, si es mucho, Jehová se lo dio. No es solamente porque usted sea una persona muy buena para los negocios o un buen profesional o una persona muy apta para el trabajo, que ha trabajado arduamente, sino que Job dijo, a pesar de que todo eso había sido una realidad en él, dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Job estaba seguro de la soberanía de Dios. Job confiaba en que Dios tenía una razón, había una respuesta, había algo que él no entendía en ese momento, había un plan que él no sabía cuál era, pero precisamente porque cuando oyó esas malas noticias, lo que hizo fue adorar, lo que hizo fue buscar la presencia de Dios. Por eso, hermano amado, y en especial miembros de Iglesia de Cristo Betel, quiero decirles que hoy más que nunca es tiempo de meterse con Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de adorar, porque ahí en su presencia vamos a recibir, hermano, la ministración, vamos a recibir la revelación, vamos a recibir el plan, aleluya. Y si no lo recibimos de una manera completa, vamos a tener la convicción de que el Señor todavía está sentado en su trono y que Él es soberano, y así como dio, así puede quitar, pero también puede volver a dar. Acuérdate que a Job, cuando termina el libro, dice que le dieron el doble. Pero él en ese momento, hermano, estaba siendo probado a ver qué había en su corazón, cómo la crisis en la que había entrado Job, qué era lo que iba a salir de su corazón. Y el verso 22 dice, en todo esto, me gusta ese pasaje, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué maravilloso, hermano, es darse cuenta que la reacción de Job ahí en el verso 20 fue maravillosa. Pero él salió bien, pero usted sabe que la esposa no.
y lo vamos a ver dentro de un momento, cómo la esposa reaccionó en una familia. Cuando hay debacle económica, muchas veces quien se siente completamente desamparada es la esposa. Porque las esposas, Dios le dio a Adán, a Eva, como una ayuda idónea. Dios, dentro de sus características, la mujer depende realmente de lo que su esposo, en el contexto familiar, está haciendo. Yo sé que ahora hay los feministas donde la mujer dice: yo no necesito del hombre, yo puedo trabajar, yo soy profesional y esto y lo otro. Pero en realidad la mujer, Dios la hizo para que fuera cuidada, para que hubiera seguridad y especialmente para que dependiera en ese contexto familiar. Y lo vemos reflejado en la esposa de Job, porque ella no interpretó las situaciones difíciles que le estaban aconteciendo a su esposo de la misma manera como Job lo hizo. Y esto hizo que Job también le tuviera que hablar de una manera muy fuerte. Muy bien, entonces, hermanos amados, yo quiero avanzar en los minutos que me están quedando y decirle, o hacerle mejor, una segunda pregunta. ¿Quién arruinó a Job? ¿Dios o Satanás? Es una pregunta complicada. ¿Y por qué usé la palabra arruinar? Porque en el verso 3 leemos del capítulo 2: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Porque hubo un segundo informe después de lo que ya le había acontecido a Job, donde le habían quitado todo lo que tenía. Pero le habían dicho a Satanás: no lo toques. Entonces dice que nuevamente el Señor habla acerca de esto y que todavía retiene su integridad. Aún, y a muchos les cuesta pensar, pero el enemigo de nuestras almas es un instrumento. Porque el Señor dio el permiso y Satanás lo ejecutó. Eso hace que él sea un servidor para ciertas funciones. Yo sé que si tuviéramos lugar a preguntas, usted me preguntaría muchas cosas y tal vez me sacaría algunos versos y me diría algunas cosas, pero que internet no se nos vaya. Parece que estamos teniendo problemas con internet, pero espero que prontamente usted nuevamente pueda conectarse, hermano amado, y tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí en el verso 1 y verso 12, capítulo 1, verso 12, dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahí vemos que Dios le da el permiso. Vemos que él lo ejecuta. Pero en el capítulo 2 y verso 3 dice: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sin permisión de Dios, Satanás, por esos cercos que el mismo Dios pone, no puede hacer nada sobre nuestra vida. Cuando inició la pandemia del COVID, en el mes de marzo, el Señor puso en nuestro corazón que juntamente con la iglesia local, Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, empezáramos a orar 3 veces por día. Llevamos más de 90 días de estar orando a las 10, a las 4 y a las 9 de la noche. Y aunque al principio empezaron muchos a orar, yo sé que ahora cada vez son menos. Siempre me pongo a pensar que el grupo de intercesores, aunque sean pocos, Dios los usa como cuando busca un hombre que se pare frente a la brecha entre él y la tierra para obrar milagros. Y por eso no hemos detenido esos turnos de oración. Y la pregunta que nos vamos a hacer es si cuando ya todo en
se normalice otra vez, si vamos a dejar esos turnos. Y yo creo que vamos a buscar la manera de seguir orando, porque esa es la actitud que debemos de tener nosotros para prepararnos frente a situaciones como estas. Pero una de las preguntas que venían, y creo que vinieron a muchos corazones, es: ¿esta pandemia viene del enemigo o viene de Dios? En base a lo que estamos hablando, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor permite este tipo de situaciones. Y por eso viene una pregunta también inherente: ¿por qué Dios, que es un Dios bueno? ¿Por qué Dios, que es un Dios todopoderoso? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que el mal se dé en la tierra? ¿Por qué está permitiendo que tantas personas mueran? ¿Por qué no termina completamente el tiempo de esta pandemia? ¿Por qué no las cosas vuelven a su lugar? Y obviamente tenemos que entender que el enemigo también sigue siendo un instrumento para poder generar este tipo de situaciones, pero Dios siempre tiene un propósito. Por eso Job dice que no pecó contra Dios, porque no le aplicó despropósitos a Dios. Verso 4 del capítulo 2 dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová. No se quedó quieto, porque no había logrado el cometido. Él lo que quería era probarle a Dios que los hombres, cuando se relacionan con Él, solo están contentos con Él cuando Él les da todo. Por eso el evangelio de la teología de la prosperidad no es un evangelio que nazca de la palabra del Señor. Porque indudablemente el evangelio implica, como lo vemos aquí en la palabra, que hay circunstancias donde tú no estás en pecado, donde tú es cuando estás mejor con el Señor, y puede venir una prueba que haga que tú te sientas mal, que haga que tú eventualmente, hermano amado, te sientas con el deseo de tirar la toalla, que te sientas con el deseo de no continuar. Por eso es que hoy están probando nuestra fe. ¿Se acuerda que hablamos de que se necesitaban 1948 grados Fahrenheit para poder derretir el oro y poderlo purificar? Y nuestra fe dice que es probada como el oro. Y el fuego de la prueba puede llegar a nuestras vidas, y está llegando, hermanos amados. Pero nosotros tenemos que ser como Job. Piel por piel, dijo el enemigo. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Tratando de que el Señor le permitiera ahora tocar a Job ya en su cuerpo. Y si usted se da cuenta, este virus tiene el permiso de tocar al rico y al pobre, al que es hijo de Dios y al que no lo es, al que vive impíamente y al que vive píamente. Este virus tiene el permiso de llegar a muchos lugares, a muchas personas. Y quizá el centro de este mensaje sea que alguien que ha sido infectado, o sus familiares, o un hijo, un padre, una madre, es más, alguien que por esta enfermedad ha perdido a un ser querido, puede estar en ese dilema. Señor, ¿por qué? Si yo te servía, o él te servía, o ella te servía, ¿qué es lo que sucedió? Y Jehová dijo a Satanás, verso 6, he aquí, él está en tu mano. Ahí ya no es lo que tiene, ya no tenía nada, mas guarda su vida. Dios con este pasaje nos indica que usted y yo, hermano, no nos vamos a morir en la víspera, como dice el dicho en el mundo. Nosotros no podemos morir si el Señor no lo permite. Claro, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. De alguna forma, el día de nuestro nacimiento, el Señor lo tiene marcado como el día de nuestro dormir, los que somos de Cristo. No estamos a expensas, hermano. Yo lo que le quiero decir es que nosotros vamos a esperar en Dios, porque el tema es ¿por qué esperar en Dios en tiempos difíciles? Porque vale la pena. ¿Por qué esperar en Dios? Porque, hermano, es lo que debemos hacer en los momentos difíciles. ¿Por qué esperar en Dios cuando todo parece derrumbarse? Porque Él no se derrumba.
porque Él es el que tiene puestos nuestros pies y nosotros los tenemos sobre la roca, estamos firmes sobre la roca. Usted sabe que dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y aquí muy claramente en el contexto vemos en el verso 7, e hirió a Job. Fue Satanás el que hirió a Job, pero Dios lo permitió. Entonces, a la larga, nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás si Dios no lo permite con un plan. Y en el caso de Job, al leer todo su libro, nos damos cuenta que Dios conocía internamente a Job. Y habían cosas que faltaban en él. Por eso él dice que antes de la prueba, de oídas te había oído. ¿Cuántos de nosotros hemos oído tantos mensajes de la palabra del Señor? Hemos oído tanto acerca de Dios, de sus mandamientos, de lo que a Él le agrada, pero se vuelve un nivel de solamente haber oído, de oídas te había oído. Pero después de todo el proceso que fue duro, doloroso, terriblemente fuerte, Job dijo, ahora, otra etapa, otro nivel. Por eso nosotros al salir de esta situación debemos estar en otro nivel. Tenemos que alcanzar otra atmósfera. Tenemos que haber aprendido a buscar de Dios. Tenemos que haber aprendido a ser llenos de su Espíritu Santo. Tenemos que haber aprendido a limpiarnos. Tenemos que haber aprendido a que no importa la circunstancia, por fuerte que sea, seguiremos esperando en Dios. Su cuerpo. Tal vez no hay tiempo para hablar de todo lo que dice el capítulo 2, pero aquí lo traducen como que fue herido con una sarna maligna, estaba lleno de llagas, desde la planta del pie, todo su cuerpo hasta la coronilla de la cabeza, se rascaba con un pedazo de cerámica o algo ahí para poderse rascar. Y aquí es donde vemos que el trato, donde Job se había mantenido íntegro, su esposa en el verso 9, mire lo que le dice. Entonces le dijo su mujer, ya no había toda la prosperidad, toda la abundancia, se habían muerto sus 10 hijos, se terminaron los sirvientes, se terminó la buena vida, en pocas palabras. Qué delicado es cuando una mujer está contenta en el contexto de un hogar, solo cuando las cosas caminan bien. Pero si el esposo perdió el trabajo, cambió la esposa. Yo espero que no te esté pasando eso, amada hermana. Que ya no seas la misma, que hayas dejado de orar, que hayas dejado de buscar a Dios. Que tal vez si nos estuviéramos reuniendo en los templos, ya no fueras al templo a buscar la presencia del Señor. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retiene integridad? Porque qué interesante es que la integridad de Job era a prueba de estas grandes penalidades, a prueba de todas estas situaciones complicadas en su vida. Maldice a Dios y muérete. Qué final, doña Joba. Uno se pregunta, ¿amaba esta mujer a Job o amaba lo que tenía? Acuérdese, el hombre y la mujer, los niños, los adultos, los ancianos, en crisis sacamos lo que tenemos adentro. Quiera Dios que lo que tú estás sacando en estos tiempos sea todo lo bueno que el Señor ha dejado en tu corazón, porque dice que de lo profundo del corazón habla la boca. Job se cuidaba en lo que iba a decir, cómo iba a reaccionar, cómo iba a actuar. Y él le dijo, verso 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Esta palabra se puede traducir tonta. Se puede traducir como una mala mujer. Se puede traducir como una persona, es muy fuerte la palabra, pero la voy a decir, como una persona estúpida. Una palabra muy fuerte, como una persona vil. Dice, ¿qué? Pregunta Job, hablándole a su esposa.
pero nos habla a nosotros. Que alguien puede estar actuando como la mujer de Job. ¿Qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien? Qué fácil, qué maravilloso, qué alegre, qué gozoso recibir el bien de Dios. Y el mal, entiéndase por contexto, el mal de Dios, ¿no lo recibiremos? En todo esto, vuelve a decir la Escritura en el verso 10, no pecó Job con sus labios. Hermanos amados, no pequemos con nuestra boca. No pequemos con palabras que decimos sabiendo que Dios las está escuchando. Porque yo quisiera que usted me acompañara. Hoy es domingo. Yo espero que los hermanos de México, que yo sé que están acostumbrados a que su pastor les predica hasta 2 horas. Tal vez se van a sentir en familia. Tal vez los de Betel no se van a sentir tan contentos, aunque generalmente los hermanos de Betel tienen hambre de la palabra también. Y yo sé que los hermanos que nos están escuchando quisieran que continuáramos. El problema está que a veces el vaso se cansa. Capítulo 12, verso 34 del Evangelio de Mateo. Mire lo que dicen estos versos. Dice, tremendo la forma como empieza. Generación de víboras, dice. Generación de víboras. Pero eso eran los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo enfatizaba el viernes. Tengamos cuidado de qué está lleno nuestro corazón frente a estas circunstancias. Porque de lo que estamos llenando el corazón, así va a empezar a hablar la boca. Y si lo que está hablando la boca no edifica, si lo que está hablando la boca merece lo que Job le dijo a su esposa, fatua. Dice más, verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro, malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra, eso es lo que es impactante, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso, si no lo logramos interpretar bien, puede parecer como que nuestra salvación depende de lo que hablemos o no hablamos. Pero acuérdese, la salvación es por fe. Nuestra salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Pero cuando hay un cambio de naturaleza, cuando hay un nuevo nacimiento y no solamente una religión, sino que te cambiaron de adentro para afuera, entonces tu corazón, lo que hemos estado explicando, esa parte interior, donde puede estar, que es equivalente al alma si tú quieres, pero es esa parte interior donde están tus sentimientos, tu mente, tu voluntad. Y el concepto de corazón es muy amplio, pero dice que del buen tesoro el buen hombre. ¿Por qué dice buen hombre? Porque ya le cambiaron naturaleza. Entonces, si a ti y a mí nos cambiaron naturaleza, lo que hablamos es producto de lo que está dentro. Por eso, si volvemos nosotros al libro de Job, nos daremos cuenta que precisamente Job dice con sus palabras lo que él creía en su corazón. ¿Te acuerdas que vimos que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa este viernes? Entonces, hermano amado, nota que el verso 10 dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. No tenemos tiempo para hablar de cómo aparecen 3 amigos, que cuando uno empieza a leer lo que le dicen a Job, uno dice, para tener amigos así, ¿cómo serían los enemigos? Pero realmente los amigos de Job trataron de escudriñar y tenían la mentalidad como los de la teología de la prosperidad hoy,
que lo que le había venido a Job era porque había pecado. Y Dios les hace ver muy claramente en su momento que Job no había pecado. El recorrido del libro nos muestra hasta situaciones donde Job dijo y maldijo el día de su nacimiento. Pero noten que no habló nada en contra de Dios. Aquí la Biblia es muy elocuente al mostrar los sentimientos que había internos en el corazón y quizá esa palabra que salió de la boca de Job fue muy fuerte, muy difícil, pero solo estaba expresando realmente cómo él se sentía, pero en ningún momento, como le dijo la mujer, maldice a Dios y muérete, sino que Job pasó la prueba. ¿Cómo estamos pasando nosotros la prueba? Ya casi entrando al final de este mensaje. Con honestidad, ¿cómo te sientes tú frente a las situaciones difíciles que estás viviendo o que puedas alcanzar a vivir? Muchos dicen que al final todo el mundo se va a contagiar. Ay, hermano Sergio, no diga eso. Solo estoy diciendo lo que dicen. Y que muchos lo leen, muchos lo ven. Y muchos están en temor. Pero nosotros no estamos, hermano, a la deriva. Nosotros somos hijos de Dios. Y yo estoy seguro que cuando Dios cuida de sus hijos, aunque se contagien, según su plan, Él decide si se los lleva o Él decide si se quedan, porque hay un plan. Es su voluntad. Estamos en sus manos. Yo quiero terminar en Lucas capítulo 22. Es interesante que en ese capítulo 22 de Lucas, si me lo permites, hay un Job ahí en Lucas del Nuevo Testamento, al que también Satanás pidió probarlo. La palabra que usa Lucas es zarandearlo. Así que entonces ya ubicas a quién le estoy llamando el Job del Nuevo Testamento. En el verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, este es Pedro. Aquí no dice cómo fue ese diálogo, en este caso, con Jesús y Satanás, como se especifica muy bien en el libro de Job. Pero dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no sé si también hubo desfile. Y Satanás fue ante el Padre otra vez y le dijo, mira, yo quiero zarandear a ese hombre. Y también usó los mismos argumentos para que le permitieran zarandear a Pedro. Ahora, ¿por qué quiero terminar con esto? Porque yo no sé si el enemigo de nuestras almas nos ha pedido para zarandearnos. Porque si eso fuera así, dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esa práctica que nos hace pensar en el capítulo 3 de Ruth, cuando Noemí, tipo del Espíritu Santo, le da instrucciones a Ruth, tipo de la novia, y Booz, tipo de el amado. Si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros aprendemos en esos 4 capítulos de Ruth cosas muy lindas. Pero usted recuerda que Noemí le dice, mira, Booz hoy va a aventar el trigo. Y eso significa va a zarandear. Porque esa palabra habla de sedazo, habla de apalear algo, habla de aventar. Se puede traducir tamiz, como un gran sedazo donde el grano se movía, se zarandeaba, se golpeaba, se apaleaba para que todo lo que no era trigo, grano de trigo, el tamo, la paja, todo lo que no estaba bien, todo lo que no era trigo, se quedara dentro de la zaranda y solo pasara el trigo.
Pero obviamente eso nos habla en sentido figurado a nosotros, que cuando Satanás pidió a Pedro era porque lo iba a probar. Y yo quiero terminar porque el tiempo se fue. Y hace ratito, ¿verdad, Ana Ruth? Y aún debemos de ministrar, nos toca un tiempo hermoso de ministración de la Cena del Señor. Así que voy a ir terminando. Entonces nota que dice en el verso 32, pero yo, dice el Señor, que es el intercesor por excelencia, yo he rogado por ti. Hermano amado, qué lindo tener a un intercesor, nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es Cristo. Eso lo tenemos claro. Jamás puede ser un hombre. Pero yo he rogado por ti. No necesitamos a ningún intermediario humano. Ese error lo han cometido muchos. Porque dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Pero yo he rogado por ti. Frente a una zaranda, tienes que estar seguro que el Señor está rogando, está intercediendo por nosotros, está intercediendo por ti. Que tu fe no falte. Entonces las zarandas, las pruebas, las situaciones difíciles que se están viviendo, porque el tema fue, ¿por qué esperar en Dios en tiempos de zaranda, en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos de prueba? Porque en esas pruebas hay un intercesor. Y tiene que recordar que lo que están probando es su fe y la mía. Yo he rogado por ti. Y el Señor no tiene tiempo. El Señor sí sabe pedir como conviene. El Señor gime. Así como lo hizo en la tierra en su ministerio terrenal, así lo hace delante del Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Una vez vuelto. Porque Pedro, usted sabe que no pasó la prueba. Y tomó otro camino. Pero el Señor le profetizó que iba a volver. En otras palabras, se iba a arrepentir. En otras palabras, iba a convertir, iba a cambiar de dirección hacia donde había ido porque no la logró pasar. La misericordia de Dios hace que, una vez vuelto, lo delega, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo me quiero detener ahí unos segundos. No confíes en tu autosuficiencia. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu currículum. No confíes de que eres esto y eres aquello. Porque Pedro, en su falsa autosuficiencia, le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le tuvo miedo hasta la criada del sacerdote, que lo reconoció como discípulo del Señor. Y él le dijo, Pedro, proféticamente, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y usted sabe que así fue. Qué lindo que Pedro fue restaurado y fue enviado a restaurar a otros. Que nosotros esta mañana, tarde ya, especialmente en este momento que nos vamos a acercar a la cena del Señor, que usted no tiene que olvidar que es el tribunal del Espíritu Santo, nosotros podamos, frente a estas circunstancias difíciles, que yo creo que nadie se ha quedado sin ser tocado, de alguna forma, sin ser probado. Y este tiempo no ha terminado. Por eso creo que el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros podamos estar firmes, sabiendo que hay intercesor. Fíjese que el intercesor ahora está dentro de nosotros. Qué lindo. De hecho, son 2 paracletos, 2 consoladores, 2 que están al lado nuestro.
el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Se nos ha dado palabra en abundancia, que ha sido atesorada en nuestro corazón, y que en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, el Espíritu Santo nos la recuerda como un rema que produce fe. Por eso, ante las circunstancias difíciles, hermanos amados, ¿por qué esperar en Dios? Porque el mismo Pedro dijo, cuando el Señor los invitó a buscar en otro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerda? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna nos deben de sostener cuando la dificultad llega. Adoremos, metámonos en el lugar santísimo como hizo Job. Cuando la enfermedad toca el cuerpo, ¿se ha dado cuenta usted que nosotros oramos cuando somos tocados nosotros? Por eso es tan especial que haya intercesores, porque el intercesor no ora por él. El intercesor ora por otros. Es un nivel más alto de oración. Pero lo lindo es que cuando un intercesor ora por los demás, Dios está trabajando lo de él. Aleluya. Yo quiero terminar el mensaje orando y a la vez aprovechando esa oración para que tú prepares tu corazón para lo que vamos a hacer ahora, como es ministrar la cena del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en este momento nosotros te damos gracias porque entendemos, Señor, que tú has enviado tu palabra. Y te pedimos, Señor, que si en determinado momento hay personas, hay hermanos que están en perplejidad, que están, Señor, en confusión, que están en debilidad, que están, Señor, apartándose de ti, que la dificultad ha sido muy fuerte y están en desánimo. Yo te pido, Padre, que así como Job mantuvo su integridad, tú ministres a cada niño, porque también los niños también están en prueba. A los jóvenes, señoritas, a cada adulto, cada miembro de las familias, a cada anciano que puede estar envuelto en situaciones difíciles. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú nos ministres. Oh, Padre, el que está enfermo en su cuerpo, yo clamo en esta hora para que llegue sanidad al cuerpo. Tú eres poderoso. Y si tú quieres, Señor, tú puedes poner tu mano de sanidad y levantar, Señor, de esos lechos a aquellos que están enfermos. Oramos, Señor, por México, oramos por Estados Unidos, oramos por Guatemala, Señor, cuyos representantes, Señor, están conectados en este momento. Yo te pido que tú tengas misericordia. Sabemos que tú tienes propósitos y esos propósitos han de cumplirse. Sabemos, Señor, que en tu programa las cosas se hacen. Y te pedimos, Señor, por misericordia, te pedimos por fortaleza. Señor, extiende tu mano de poder. Trae sanidad sobre los cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, trae provisión. Tú eres Jehová Jireh. Que la esperanza, Señor, que no avergüenza, sostenga a cada uno de tus hijos. Y si hay personas que aún no te conocen, que están sintonizando en este momento, yo te pido que tú te reveles a sus vidas. Y que tú, Señor, al revelarte, les muestres que solo a través tuyo puede haber un nuevo nacimiento. Que solo a través, Señor, de ese nuevo nacimiento, su relación contigo puede cambiar de estar en un reino de tinieblas, ahora a estar en un reino de luz. Que aquel que no te conoce, Señor, pueda clamar ahí donde se encuentra.
suplicándote, Señor, primeramente que tú perdones sus pecados, que tú eres su Salvador. Permita, Señor, que al abrir la puerta de su corazón, tú entres a tener comunión con Él, a operar el nuevo nacimiento en Él, para que estando tú adentro, su fe no falte, para que estando tú adentro, en las circunstancias difíciles, complicadas, irresolubles, imposibles, tú, Señor, actúes según tu voluntad, según tu amor, según tu poder. Te damos gracias, Señor, y oramos bendiciendo los elementos, el pan y el vino. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo número 11 y verso número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Quiero orar nuevamente en el nombre de Jesús para que estos elementos el Señor los santifique de la misma manera como el Señor oró por ellos la primera vez que Él compartió esta cena con sus discípulos. Padre, una vez más venimos delante de ti, en comunión contigo, bendiciendo este pan y bendiciendo esta copa. Apártalos, Señor, santifícalos, para que sean los instrumentos por medio de los cuales tú traigas bendición a cada uno de nosotros por medio de la cena. Padre, tu palabra también dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Yo te pido, Señor, que en este momento cada uno de los que vamos a participar de la cena podamos, Señor, examinarnos. Hermano amado, tome este momento para examinarse, como dice la Escritura. Sé que el Espíritu Santo, porque la cena del Señor es el tribunal del Espíritu Santo, que nos conoce, que está dentro de nosotros, va a traer a luz aquellas cosas que en determinado momento a usted y a mí nos apartaron del Señor, cortaron con la comunión. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, escudriñes nuestro corazón y que venga testimonio de aquellas cosas que no te han agradado. Tu palabra dice que el que se aparta, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Que hoy venga arrepentimiento en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Yo voy a dar un momentito para que usted ahí, en quietud, siga orando sin perder la atención. Con sus ojos cerrados, buscando la comunión con el Señor, hable con el Señor. Pongámonos a cuentas. Seamos sensibles a su voz. Lo que Él muestre. Arrepintámonos, cambiemos de mente y tomemos la decisión de cambiar de dirección. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Continúa diciendo la Escritura: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor vamos a comer del pan. Comamos. Gracias, Señor Jesús. Continúa diciendo la Escritura: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, dice la Escritura, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Recordemos que somos de un nuevo pacto, que Hebreos dice que es el mejor pacto. Hoy que levantamos la copa, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bebamos de la copa que representa la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Como está ahí la intimidad de su hogar, tome libertad, levante sus manos. Permita que la presencia del Señor que está en su casa, la ministración del Espíritu Santo, la ministración de los elementos que pueden dar salud al cuerpo, porque todo aquel que discierne bien el cuerpo de Cristo, según lo que dice este pasaje, no va a enfermar, sino que va a tener salud. No se va a debilitar, sino que va a ser fortalecido. No va a morir, sino que va a tener vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quisiera que cantáramos. Espero que conozca este canto, si no trate de seguirlo. Pero lo cantamos en momentos como estos. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve,
que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque a pesar de las circunstancias, tú abres nuestros ojos espirituales y nos haces ver lo que Jesús vio en la cruz, cuando el autor a los Hebreos dice que Él menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Que el gozo que tu Espíritu Santo pone abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, nos llene hoy de gozo. Porque el gozo como fruto del Espíritu va más allá que las circunstancias. Yo te ministro gozo en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, yo te ministro gozo, te ministro paz, te ministro fe, te ministro esperanza, porque estás en las manos de Dios. Y dice su palabra que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo alto ni lo bajo, ni lo creado ni lo que está por crearse, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te bendigo como ministro de Cristo, en el nombre del Señor. Bendigo tu familia, bendigo la obra de tus manos, bendigo cada situación que estás enfrentando o vas a enfrentar. Que la administración del Espíritu en cada situación te dé paz, te dé seguridad. Que tus ojos espirituales y tus oídos se abran ante cualquier circunstancia que tú estés atravesando. Que si tu fe está siendo probada, si estás viviendo la zaranta, que tu fe no falte. En el nombre poderoso de Jesús. Recuérdate que hoy a las 3 de la tarde nuevamente tendremos un segundo culto donde invitamos a todos los que participaron de este primero. Tendremos un tiempo de alabanza y a las 4 de la tarde se estará predicando la bendita palabra del Señor con el pastor Alex Corzo, que tenemos la bendición de poder contar con él hoy por la tarde. Que el Señor te bendiga abundantemente.